El Joker no aparece en la ficción como una anomalía aislada, sino como una grieta que ya estaba preparada para abrirse. Su identidad no se construye desde un origen claro, sino desde una ausencia. No hay un antes estable al que regresar. En arcos como La broma asesina, esa ambigüedad no es un truco narrativo, sino una declaración psicológica. El personaje existe en estado de disolución permanente. Esa disolución no solo afecta a su nombre o a su historia, sino a la misma idea de responsabilidad individual. Joker no se piensa como causa, sino como consecuencia, y ahí empieza el conflicto interno más perturbador. No actúa para expresar quién es, sino para demostrar que nadie es del todo algo. Su risa funciona como un reflejo automático ante la angustia de vivir en un mundo que exige coherencia. El problema no es que el Joker esté loco, sino que su locura opera como una forma extrema de lucidez emocional. Percibe la fragilidad de los pactos sociales y se obsesiona con exponerla. Esa compulsión no busca destruir por placer, sino forzar a otros a mirarse en un espejo deformado, y cuanto más se resisten, más necesario se vuelve su rol, como si la sociedad misma lo empujara a ocupar ese lugar incómodo que nadie quiere habitar conscientemente. Desde el punto de vista psicológico, Joker encarna una entidad sin centro, una subjetividad que se rehúsa a fijarse porque fijarse implicaría aceptar límites. En historias como Arkham Asylum, una casa seria en una tierra seria, su presencia desestabiliza no solo a Batman, sino al propio espacio institucional que pretende contenerlo. Arkham no aparece como un lugar de cura, sino como un dispositivo de control que necesita del Joker para justificar su existencia. Él lo sabe, y esa conciencia alimenta su comportamiento compulsivo. Cada acto no solo es una agresión externa, sino un experimento. ¿Hasta dónde puede estirarse la norma antes de romperse? Joker no cree en la redención porque la redención implica aceptar la culpa, y la culpa supone un marco moral compartido. En su lógica interna, la culpa es una ilusión funcional, útil para ordenar a los demás. Por eso, insiste en demostrar que cualquiera puede caer si se lo empuja lo suficiente. No busca convencer, busca contaminar, y en ese gesto hay una paradoja inquietante. Cuanto más monstruoso se vuelve, más revela la violencia latente de un sistema que se proclama racional. El Joker no inventa el caos, lo señala con el dedo, obligando a otros a sostener la mirada. La relación entre Joker y Batman suele leerse como un duelo de opuestos, pero psicológicamente funciona más como una simetría distorsionada. En El Caballero Oscuro Regresa, y en múltiples etapas posteriores, se insinúa que Joker solo existe plenamente cuando Batman está activo, no porque dependa de él, sino porque Batman representa la ilusión de control absoluto. Joker, en cambio, se define por la negación de ese control. Esta dinámica genera una tensión interna constante. Si Batman dejara de actuar, Joker perdería su principal interlocutor simbólico. Pero al mismo tiempo, cada acción del Joker refuerza la necesidad de Batman, cerrando un circuito compulsivo. Desde una lectura psicológica, ambos personajes funcionan como reguladores emocionales de Gotham. Uno canaliza el deseo de orden, el otro absorbe el miedo al desorden. Joker acepta cargar con aquello que la ciudad no puede integrar en su autoimagen. Se convierte en el depósito de impulsos inconfesables, permitiendo que el resto se perciba a sí mismo como normal. Esta función no es altruista ni consciente, pero sí estructural. Y ahí emerge una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si Joker dejara de cumplir ese rol? ¿El caos desaparecería o simplemente quedaría sin nombre, disperso en cada rincón de la ciudad? El Joker también puede leerse como una respuesta extrema al trauma, pero no en el sentido habitual de víctima que busca reparación. En muchas versiones, el trauma no genera empatía, sino una ruptura definitiva con la idea de sentido. En Endgame, por ejemplo, el personaje se representa casi como una fuerza atemporal, no porque sea inmortal, sino porque su lógica no envejece. La herida inicial no cicatriza ni se sublima, se repite. Esa repetición es clave para entender su compulsión. Joker no recuerda para sanar, recuerda para confirmar que el mundo es inherentemente hostil. Cada plan, cada puesta en escena macabra, funciona como una resignificación del daño original, trasladado ahora al plano colectivo. La sociedad se convierte en su cuerpo traumático, y Gotham en el escenario donde ese trauma se actúa una y otra vez. Lo inquietante es que el sistema responde exactamente como él espera, con más control, más vigilancia, más rigidez. Así, el Joker no solo reacciona al trauma, sino que lo perpetúa, creando un bucle donde su existencia parece siempre justificada. No hay cierre posible porque cerrar implicaría aceptar que el dolor tuvo un límite, y Joker vive para demostrar que no lo tuvo. En términos culturales, Joker funciona como una figura liminal. Está dentro del sistema penal, médico y mediático, pero nunca pertenece del todo a ninguno. Esa posición intermedia le permite revelar las fisuras de cada estructura. Cuando aparece en los medios dentro del universo DC, no es solo como criminal, sino como espectáculo. Su imagen circula, se replica, se consume. En arcos como Muerte en la Familia, esta dimensión se vuelve explícita.
Joker entiende que el terror necesita público y que el público necesita creer que el mal tiene un rostro identificable. Desde esta perspectiva, Joker no es solo un individuo, sino una construcción colectiva reforzada por la mirada social. La gente necesita señalarlo para no mirarse. Necesita creer que el problema está concentrado en una figura excepcional y no disperso en prácticas cotidianas. Joker, consciente o no, ocupa ese lugar. Su exageración es funcional. Cuanto más grotesco se vuelve, más fácil es pensar que el resto está a salvo. Pero esa seguridad es frágil y él lo sabe. Por eso, empuja siempre un poco más, obligando a la sociedad a ajustar sus límites, a redefinir qué es aceptable, y en ese ajuste constante se filtra una violencia silenciosa que rara vez se reconoce. Psicológicamente, el Joker desafía la noción clásica de responsabilidad porque actúa como si ya hubiera sido condenado de antemano. No busca absolución ni castigo, busca coherencia con su propia visión del mundo. En historias donde se le ofrece la posibilidad de cambiar, esa oferta se siente casi ofensiva. Cambiar implicaría admitir que el sistema tenía razón al juzgarlo. En su lógica interna, aceptar ayuda sería traicionar la verdad que cree haber descubierto, que el orden social es una ficción sostenida por miedo. Esta convicción genera un conflicto interno particular porque lo libera de la culpa pero lo condena a la repetición. Al no sentirse responsable, tampoco puede detenerse. Cada acto refuerza la necesidad del siguiente. El Joker no descansa porque descansar sería reflexionar, y reflexionar abriría la puerta a la duda. Por eso su energía parece inagotable. No proviene del placer, sino de la urgencia. Urgencia por mantener viva la idea de que todo puede romperse. Desde esta perspectiva, el Joker no es un agente del caos por elección, sino por fidelidad a una verdad subjetiva que no admite matices. Y esa rigidez, paradójicamente, lo vuelve tan predecible como el sistema que critica, atrapado en su propio rol. ¿Y si el Joker existe porque la sociedad lo necesita? No como accidente, sino como función. En esta lectura, Joker opera como un chivo expiatorio moderno, una figura que concentra miedos, culpas y contradicciones colectivas, permitiendo que el resto del cuerpo social conserve una imagen de normalidad. Gotham no se pregunta por qué produce desigualdad, violencia o exclusión, señala al Joker y suspira aliviada. En arcos donde su ausencia genera un vacío inquietante, se sugiere que sin él, el mal no desaparece, solo se vuelve difuso. Joker simplifica el conflicto moral, convierte problemas estructurales en una batalla contra un monstruo. Psicológicamente, esto es cómodo, permite externalizar la culpa y evitar la introspección. Joker, al aceptar ese rol, se convierte en el enemigo perfecto, visible, exagerado, irrecuperable. Su risa no es solo burla, es un recordatorio de esa complicidad tácita. Él hace lo que otros no se animan a reconocer. Al ocupar el lugar del mal absoluto, libera a la sociedad de la necesidad de cambiar, pero esa liberación tiene un costo. Mientras exista Joker, el sistema puede seguir intacto, maquillando sus fallas como excepciones. Y Joker, atrapado en esa función, no puede dejar de existir sin que todo el edificio simbólico empiece a crujir peligrosamente. Esta lógica del enemigo necesario también explica por qué Joker resiste cualquier intento de humanización definitiva. Cada vez que una historia se acerca demasiado a explicarlo, algo se rompe o se contradice. No porque los autores fallen, sino porque el personaje pierde su utilidad simbólica si se vuelve comprensible del todo. En El hombre que ríe, por ejemplo, se insinúan motivaciones, pero nunca se consolidan. El Joker necesita permanecer como incógnita para sostener su función social. Desde una perspectiva psicológica, esto genera una identidad reactiva. Joker es lo que los demás necesitan que sea. Su comportamiento se ajusta a la expectativa colectiva del horror. Si el sistema espera monstruos, él se los da. Pero esa adaptación no es pasiva, es agresiva. Al exagerar el rol, expone su artificialidad. Muestra que el mal no es una esencia, sino una etiqueta útil. Esta tensión constante entre ser y representar genera un conflicto interno silencioso. Joker no puede abandonar la máscara sin desaparecer como figura significativa. Por eso, se aferra a ella incluso cuando parece autodestructivo. En el fondo, su mayor miedo no es la muerte, sino la irrelevancia. Ser olvidado implicaría que la sociedad ya no necesita un chivo expiatorio visible, y eso abriría una pregunta mucho más incómoda sobre la responsabilidad compartida. El deseo de Joker no es dominar, sino desestabilizar la narrativa dominante. No quiere gobernar Gotham, quiere que Gotham se mire sin maquillaje. En ese sentido, su violencia es discursiva antes que estratégica. Cada acto es un mensaje cifrado que dice, esto ya estaba acá. En historias donde parece ganar, la victoria no se mide en territorios, sino en grietas abiertas. La culpa que intenta provocar no es individual, sino colectiva. Busca que otros sientan, aunque sea por un instante, la incomodidad de vivir en un sistema incoherente. Sin embargo, esa búsqueda está condenada al fracaso porque la sociedad responde reforzando sus defensas simbólicas. Más leyes, más muros, más etiquetas. Joker anticipa esa respuesta y la incorpora a su juego, alimentando un ciclo sin resolución. Desde el conflicto interno, esto genera una tensión constante entre deseo y frustración. Quiere revelar la verdad, pero cada revelación es absorbida y neutralizada.
Esa impotencia se traduce en escalada, no porque crea que esta vez será distinto, sino porque no puede dejar de intentarlo. La compulsión no nace de la esperanza, sino de la imposibilidad de aceptar que el mensaje nunca será escuchado como él lo imagina. Así, el Joker queda atrapado entre dos imposibilidades. No puede integrarse al sistema sin traicionarse, ni puede destruirlo sin confirmarlo. Su existencia se sostiene en ese equilibrio inestable. Cada historia que lo retoma vuelve a tensar esa cuerda, no para resolverla, sino para mostrar cuánto pesa. El espectador, al observarlo, participa en ese mecanismo. Siente rechazo, fascinación, alivio. Alguien más carga con el mal, pero esa comodidad es engañosa. El Joker no ofrece respuestas, ofrece incomodidad, y esa incomodidad persiste más allá de la página o la pantalla, porque si él es necesario, la pregunta ya no es qué hacer con el Joker, sino qué dice de nosotros que lo sigamos necesitando. El conflicto interno del personaje se expande hacia afuera, contaminando la lectura. No hay cierre posible sin asumir una responsabilidad incómoda. Joker sigue riendo porque sabe que mientras exista como figura central del mal, el sistema puede seguir funcionando sin revisarse. Y esa risa, lejos de ser liberadora, queda suspendida como una amenaza latente, recordándonos que el verdadero problema no está encerrado en Arkham, sino mucho más cerca de lo que estamos dispuestos a admitir. Cuando el Joker reaparece una y otra vez, no lo hace como insistencia narrativa vacía, sino como síntoma. Cada retorno señala que algo quedó sin procesar, no en él, sino en el entorno que lo contiene. En etapas donde su figura parece excesiva o reiterativa, el exceso mismo funciona como señal de saturación cultural. La sociedad dentro del relato, y el lector fuera de él, ya sabe quién es el Joker, ya conoce su lógica, y aún así sigue necesitándolo. Psicológicamente, esto revela un mecanismo de negación. Repetir el enemigo permite evitar una transformación más profunda. Joker se convierte en una rutina del horror. Su presencia deja de sorprender, pero sigue siendo necesaria para ordenar el relato moral. Esa rutina genera un conflicto interno particular en el personaje. Sabe que ya no escandaliza como antes, pero también sabe que no puede desaparecer. Entonces empuja los límites no por sadismo, sino por desesperación simbólica. Necesita volver a ser intolerable para cumplir su función. Cada escalada es un intento de recuperar el impacto original, ese momento en que la sociedad todavía fingía shock. Pero el sistema aprende a convivir con él, a absorberlo, y en esa convivencia se normaliza lo impensable. Joker queda atrapado en una paradoja cruel. Cuanto más extremo se vuelve, más demuestra que el mundo es capaz de adaptarse a cualquier monstruosidad sin cambiar su estructura de fondo. Desde el conflicto interno, esta adaptación del sistema erosiona el sentido mismo de la identidad del Joker. Si no es disruptivo, ¿qué es? La respuesta nunca llega, porque el personaje no puede permitirse esa pregunta sin fracturarse. En algunos arcos, su violencia se vuelve casi ritual, repetitiva, como si siguiera un guión visible. No es improvisación, es compulsión pura. El Joker actúa porque dejar de actuar implicaría enfrentarse al vacío, y ese vacío es intolerable para una identidad construida en oposición constante. La disociación aquí no es un síntoma clínico, sino una estrategia de supervivencia psíquica. Fragmentarse le permite seguir funcionando sin detenerse a evaluar el sentido. Cada máscara, cada plan, cada puesta en escena exagerada es una forma de evitar el silencio, porque en el silencio podría emerger una pregunta peligrosa. Y si el mundo no necesita ya este rol, esa posibilidad amenaza con desactivar todo su sistema interno de justificación. Por eso, Joker no busca ganar definitivamente. Una victoria total cerraría el conflicto y el cierre es lo único que no puede permitirse. Vive en la tensión abierta, en el movimiento constante, en la herida que no cicatriza. Su continuidad depende de que el problema nunca se resuelva. La figura del Joker también obliga a replantear la noción de justicia dentro del universo narrativo. Cada vez que es capturado, juzgado o encerrado, el sistema parece reafirmarse. Pero esa reafirmación es frágil, casi teatral. Arkham funciona más como escenario que como solución. El Joker extiende esa teatralidad mejor que nadie y la explota. Su conducta dentro de esas instrucciones no es sumisión ni rebeldía pura, sino parodia. Parodia de un sistema que necesita creer que el mal puede confinarse entre paredes. Psicológicamente, esto refuerza su rol de espejo deformante, muestra que la justicia no busca comprender ni transformar, sino administrar el daño, y al hacerlo, deja intactas las condiciones que lo producen. El Joker no huye solo para causar caos, sino para demostrar que el encierro siempre fue provisional. Cada escape no es un triunfo personal, sino una acusación silenciosa. El sistema falla, no porque él sea excepcional, sino porque está diseñado para fallar sin cuestionarse. Esta dinámica alimenta el conflicto interno del personaje. Se sabe imprescindible para revelar esa falla, pero también sabe que su revelación no genera cambio real, solo genera más de lo mismo, y aún así continúa atrapado en una fidelidad casi trágica a esa función ingrata. En última instancia, el Joker pone en crisis la comodidad moral del espectador. No permite una identificación sencilla ni un rechazo limpio.
obliga a habitar una zona ambigua donde el mal no es ajeno ni completamente externo. Su existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Qué partes del sistema defendemos incluso cuando sabemos que están rotas? El Joker no pide empatía, exige honestidad. Y esa exigencia es perturbadora porque no ofrece una salida clara. No hay acto heroico que lo neutralice definitivamente sin reproducir la lógica que lo sostiene. Desde lo psicológico, esto genera una tensión constante entre deseo de orden y fascinación por la ruptura. El espectador puede condenarlo, pero no puede ignorar la coherencia interna de su crítica. Joker no miente sobre el mundo, exagera sus rasgos hasta volverlos insoportables. Esa exageración funciona como lupa, y como toda lupa, quema. La incomodidad que deja no se disipa al terminar la historia, persiste como una pregunta abierta sobre la responsabilidad compartida. Porque si el Joker es un producto necesario, entonces eliminarlo no alcanza, y esa conclusión implícita es la más inquietante de todas. El Joker permanece entonces no como villano definitivo, sino como síntoma recurrente de una sociedad que se resiste a transformarse. Su risa final nunca es cierre, sino suspensión. Deja flotando la idea de que mientras el sistema necesita un rostro para el mal, alguien ocupará ese lugar. Joker lo hace con plena conciencia de su monstruosidad funcional. No se victimiza ni se redime, simplemente insiste. Esa insistencia es su forma de control en un mundo que lo necesita controlable. Paradójicamente, al asumir el rol de enemigo absoluto, se convierte en el guardián involuntario del orden que critica. Y esa contradicción define su tragedia íntima. No puede ganar, pero tampoco puede perder del todo. Vive en un intermedio eterno, donde cada acto reafirma su razón de ser y su condena. El espectador queda atrapado en esa misma tensión, obligado a preguntarse si el problema es el Joker o la tranquilidad que sentimos al tenerlo ahí, concentrando todo aquello que preferimos no reconocer en nosotros mismos.